¿Alguna vez has participado o hemos participado en algún proyecto, incluso dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, en donde finalmente no vimos algún resultado? Pareciese que ese proyecto se vino abajo. Bueno, aquí a un grupo de mujeres seguidoras del Señor Jesús que se organizaron previamente, planificaron una actividad que finalmente esta actividad estaba destinada a no llevarse a cabo. Y esto nos habla, hermanos, de que todo lo que hagamos en la obra del Señor tiene que estar basado en su palabra. Y quiero compartir con ustedes este pasaje que leímos hace un momento de Lucas 24, Lucas capítulo 24 del 1 al 12. Lucas 24 del 1 al 12, la resurrección, el evangelio y nuestros proyectos. La resurrección, el evangelio y nuestros proyectos. Voy a dar lectura nuevamente a este pasaje de la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo. Úsame y usa tu palabra. Sé glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estos primeros 3 versículos del capítulo 24, hermanos, nos hablan de un proyecto que no tenía futuro, no se iba a llevar a cabo, no se iba a concretar. ¿Cuál era este proyecto, hermanos? Era la primera unión femenil de la historia del cristianismo, hermanos. Estas hermanas se habían organizado previamente, desde el viernes por la tarde, para ungir el cuerpo del Señor. ¿Cuál era este proyecto que no se concretaría, hermanos? Ungir el cuerpo muerto del Señor. Las hermanas se organizaron, fijaron un punto de encuentro, una hora en la cual se verían ellas, se encontrarían. Destinaron de sus recursos para comprar estas especias. El evangelista Marcos, en su relato de la resurrección, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas, es decir, destinaron de sus recursos, hermanos, para un proyecto que no se concretaría. Todo parecía estar en control, si no fuera por un fuerte temblor que se experimentó en ese momento. Todo parecía indicar que su proyecto de ungir el cuerpo del Señor se iba a llevar a cabo. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese proyecto era un proyecto inviable. Era un proyecto destinado a no llevarse a cabo, porque era un proyecto que no estaba basado en las palabras del Señor. Era un proyecto no basado en la esperanza, sino que era un proyecto basado en la desesperanza. Cuando nosotros hacemos proyectos no basados en las palabras del Señor, en la revelación del Señor, y cuando hacemos proyectos no basados en la esperanza, sino en la desesperanza, hermanos, no van a contar con la bendición de Dios. Dice aquí, el primer día de la semana. El pueblo judío no tenía nombres para los días de la semana.
los nombraba de acuerdo a la numeración, partiendo del día de reposo de su Shabbat, que era el séptimo día. Así que aquí se habla del primer día de la semana, nuestro domingo. Y este día de reposo, hermanos, este Shabbat, fue el último Shabbat oficial, porque el Señor está inaugurando aquí el día del Señor. El día del Señor, y a partir de entonces el pueblo de Dios observa, y es nuestro gozo, nuestro deleite, adorar juntos al Señor el primer día de la semana. Y esta expresión, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, hermanos, no en todos los casos de la gente que moría se ungían con esas especies, era para ciertas personas especiales. Ahora, este procedimiento debió haberse llevado a cabo generalmente era llevado a cabo el mismo día de la muerte, pero el Señor murió muy cercano al inicio del día de reposo, al inicio del Shabbat. Ustedes recordarán que el Shabbat iniciaba al ponerse el sol del día viernes. Así que el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, y entonces no hubo mucho tiempo para que se ungiera el cuerpo del Señor. Así que esta actividad se tuvo que posponer para el día domingo. Este proyecto de ungir el cuerpo del Señor parecía muy bueno. Estaba basado en las mejores intenciones de mujeres que habían seguido a Jesús, que habían servido a Jesús, que amaban a Jesús. No hay duda de que era un proyecto basado en las mejores intenciones, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? No estaba basado en la palabra de Dios, en lo que Jesús les había anunciado una y otra vez a ellas y a sus seguidores, de que era necesario que Él fuera entregado en manos de las autoridades judías, que fuera crucificado y que resucitaría al tercer día. Si tan solo ellas hubieran tenido en cuenta esto, quizá ese proyecto ni siquiera hubiera sido organizado. Ahora, no todo primer proyecto o todo primera actividad que termina en un aparente fracaso necesariamente debe de llenarnos de desilusión o desaliento. En este caso de las mujeres, hay muchas empresas en el mundo que iniciaron con tropiezos y que sus primeros proyectos fracasaron. Pienso, por ejemplo, en el caso de esta empresa de animación Walt Disney, que iniciaron con grandes fracasos. Este hombre pionero de la animación de caricaturas se enfrentó a varios problemas financieros a finales de la década de los 1920 y de los 30, incluyendo la pérdida de los derechos de un popular personaje que se llamaba Oswald el Conejo de la Suerte, y estaba a punto de cerrar su compañía, y con lo que le quedaba de dinero destinó para hacer una película llamada Blancanieves y los 7 enanos en 1938, y con esto su carrera empezó a despuntar. Así que no necesariamente un primer fracaso o un primer proyecto que no se lleva a cabo necesariamente tiene que llenarnos de desaliento. Aquí las mujeres seguidoras de Jesús se habían esmerado en organizar una actividad que nunca se concretó, pero Dios tenía unos planes para estas fieles seguidoras de Jesús. Él les habría de dar otra misión. Él las habría de encaminar en un nuevo proyecto que sí sería viable y que sí sería productivo. ¿Cuántos proyectos, hermanos, muchas veces en las iglesias queda solo en eso, en buenos proyectos que nunca se concretan? Y algunos que sí llegan a comenzar no rinden fruto. Muchos de ellos, hermanos, de estos proyectos parecen bíblicos, pero no son misionales, es decir, no están basados en impactar la misión. Estos proyectos no cuentan, por lo tanto, con la bendición de Dios. ¿Cuánta energía es gastada en las iglesias? ¿Cuánto tiempo invertido en actividades que no dan fruto? Actividades eclesiásticas
que no dan fruto. ¿Cuántos recursos, hermanos, son tirados a la basura literalmente en proyectos que estaban basados no en la palabra de Dios, sino en el olvido de la palabra de Dios? En el olvido de la palabra de Dios. Debemos regresar a la Biblia. Y aquí, hermanos, estas mujeres tuvieron un encuentro con unos ángeles que les hicieron recordar las palabras del Señor. Les hicieron regresar a la palabra, a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, a lo que Jesús les había dicho. Y entonces sus actividades iban a tener ahora una nueva dirección. Leo a partir del versículo 4. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, es decir, por no haber encontrado el cuerpo del Señor, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, nosotros debemos tener siempre en cuenta las palabras del Señor. Y vean cómo aquí dice el versículo 6, siguen diciendo estos varones: no está aquí, sino que ha resucitado. Y vean la frase: acordaos. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué es esto, hermanos? No es otra cosa que el Evangelio. Este es el Evangelio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de vivir una vida cristiana centrada en el Evangelio. Cuando tú vives una vida cristiana centrada en el Evangelio, entonces todo lo que tú planificas, todo lo que tú proyectas en tu vida personal, en tu vida familiar, pero también en tu vida ministerial, dará fruto, porque estará basado en la esperanza. Estas palabras del ángel: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, hermanos, es el Evangelio que debe regir nuestros proyectos. El Evangelio debe ser esa brújula que nos dé dirección hacia dónde debemos apuntar en todo lo que nos propongamos hacer. El olvido. El olvido, hermanos, es parte de la experiencia y de nuestra condición humana. Algunos somos más olvidadizos que otros en muchas cosas. Estamos durante nuestra vida estamos expuestos a tantos procesos de todos los días, hermanos, que muchos de ellos los hacemos de forma automática y sin embargo a muchos se nos llegan a olvidar cosas básicas. ¿A cuántos, hermanos, se les olvida ponerse el cinturón al subirse a un coche? ¿A cuántos, hasta las mejores cocineras, se les ha olvidado apagar la estufa alguna vez y tienen que regresar de la calle para regresar a apagar su estufa? ¿Cuántas madres amorosas se les ha llegado a olvidar ir a recoger a sus hijos a la escuela, hermanos? Esa es la razón por la cual los cajeros automáticos a veces te ponen ciertos candados y no te permiten continuar hasta que no retires la tarjeta. ¿Por qué? Porque se nos olvidan. Las cosas se nos olvidan. Somos olvidadizos, hermanos. Hasta en los baños públicos ya se ponen procesos automáticos porque mucha gente se le cierra cerrar la llave del lavamanos. Ahora, hay olvidos con consecuencias insignificantes. Pero hay olvidos, escúcheme bien, hermano, con muy graves consecuencias. Y olvidar el Evangelio en lo que nos proponemos hacer tiene graves consecuencias. El autor de Hebreos, escribiéndole a una iglesia, les hace referencia y les hace la observación de que ellos ya habían olvidado la importancia de que Dios nos discipline. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué había pasado? Se les había olvidado la importancia de la disciplina del Señor. Amados,
olvidar el evangelio en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos como personas, como familias o como iglesia, hermanos, puede acarrearnos graves consecuencias. Y yo creo que por eso es que el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, a este amado joven siervo de Dios, le da una instrucción que nos puede parecer un poco extraña, hermanos. En 2 Timoteo 2:8, Pablo le escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. ¿Qué nos podemos olvidar del Señor? No, ¿es posible que nos olvidemos del Cristo resucitado, de Él y de su resurrección? Hermanos, es fácil olvidarlo a la hora de emprender algo. Es fácil olvidarnos del evangelio a la hora de organizar alguna actividad. Y eso fue lo que le pasó a este grupo de hermanas, hermanos. Olvidaron lo que Jesús les había dicho y entonces planificaron una actividad infructuosa, una actividad que no estaba basada en el evangelio, una actividad que no iba a dar fruto para la gloria de Dios y finalmente que no se iba a llevar a cabo. Grandes errores con grandes consecuencias han ocurrido en la historia por olvidar algo elemental, hermanos. Desde la caída de un helicóptero, porque alguien olvidó llevar ese helicóptero a mantenimiento. Hasta puede ser también unas vacaciones para el olvido, porque alguien olvidó consultar el clima para esas fechas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor es un mensaje que necesitamos todos los días, hermanos. El evangelio no es un mensaje que solamente necesitan los inconversos, no. El evangelio de la muerte y resurrección del Señor es un mensaje que necesitamos tú y yo, que tenemos décadas, no importa cuántos años tengamos en Cristo, lo necesitamos todos los días. Acuérdate de Jesucristo resucitado conforme al evangelio. Toma todas tus decisiones. Tomemos todas nuestras decisiones basadas en la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Planifica todos tus proyectos basándote en la realidad del evangelio. Pero vean cómo, hermanos, cuando tú regresas al punto de la verdad de la resurrección del Señor, el Señor te da y te encamina en un proyecto nuevo. Y el Señor tenía planes para estas hermanas, para la primera unión femenil de la historia. Vean los planes que tenía el Señor. Sigo leyendo aquí en el versículo 8. Entonces ellas, ¿qué dice? Se acordaron. Ya están nuevamente en el mismo canal, en la misma sintonía del evangelio. Se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hay un nuevo proyecto. Ya no era ungir el de un cuerpo muerto del Señor. ¿Cuál era este nuevo proyecto en el cual Dios las estaba colocando? Un proyecto evangelizador, un proyecto proclamador, un proyecto de anunciar las buenas nuevas, hermanos. Ellas fueron y dieron las buenas nuevas, las buenas noticias a los 11 apóstoles, dice, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y se encontraron con oposición, hermanos. Hubo oposición, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero también hubo fruto. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora sí, hermanos, recordando la palabra de Dios, teniendo en mente el evangelio de Cristo y la realidad de su resurrección, la visión de tu vida será otra. Tu mentalidad cambiará, será transformada y tus proyectos serán ahora los proyectos no tuyos,
sino los proyectos de Dios. No basados en tu lógica, no basados en tus emociones o en tus sentimientos, sino en los planes y propósitos eternos de Dios. Ahora que las hermanas habían recordado el Evangelio, ahora estaban listas para abandonar el ministerio funerario y ahora estaban listas para abrazar el ministerio misionero y proclamador de las buenas nuevas del Evangelio. Pero como decía hace un momento, en este nuevo proyecto, que ya era el proyecto de Dios, se encontraron con oposición. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Aparentemente, hermanos, pues este ministerio femenil empezó también con dificultades. Fíjense, tomaron su anuncio, su proclamación, hermanos, como algo sin valor y como algo de mujeres que estaban afectadas mentalmente. A eso se refiere esta frase que les parecía locura. Dice, no, esto son palabras de mujeres que no están muy bien de sus facultades mentales. Quizá están afectadas por todo lo que pasó con la muerte del Señor. Todos los acontecimientos de estos días las tienen muy alteradas y esto que nos están platicando no es de acuerdo a la realidad. Y sencillamente dice aquí que no les creyeron. No les creyeron. Esto es trágico, hermanos. Y a mí me da mucho gozo ver a mis hermanas participando en este culto. Y, hermanos, esto más que una tradición, vemos cómo está en concordancia con la participación que tuvieron las mujeres en el relato de la resurrección del Señor. ¿Quién eligió que las mujeres tuvieran un papel protagónico en los eventos de la resurrección? Que fueran las primeras en conocer la noticia del Cristo resucitado, hermanos. Fue Dios. Él lo planificó desde antes. Y qué bendición y qué dicha, hermanos. Que las mujeres fueran las que les anunciaran a los que serían la iglesia, hermanos, estas buenas nuevas. Pero hubo oposición, se enfrentaron con oposición, las tildaron de locas y no les creyeron sus palabras, hermanos. Pero sí hubo fruto. Y vean nada más en quién, hermanos. En Pedro, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Con uno que crea a tu mensaje, ya es un ministerio fructífero. No tienen que creer 11 de 11. Con que crea uno de 11, ya hay fruto. Y demos gloria a Dios por ese único fruto, hermanos. Porque eso habla de que Dios está respaldando tu ministerio. Hubo fruto en este nuevo proyecto proclamador de las hermanas. ¿Pueden las mujeres involucrarse en el ministerio de evangelismo y de discipulado, hermanos? La respuesta es absolutamente sí. Claro que sí, hermanos. No existe ninguna restricción en la Biblia para la participación de las hermanas en anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Es más, no solamente pueden, sino que deben hacerlo porque ese es el mandato bíblico. Hermanas y hermanos, todo, absolutamente todo lo que se haga en la iglesia tiene que estar pensado, diseñado y planificado para que tenga un impacto en la misión de Dios. ¿Escuchó esto, hermano? Todo, absolutamente todo lo que hagamos como iglesia tiene que estar pensado, diseñado y planificado para que tenga un impacto en la misión de Dios. Tiene que estar basado en el Evangelio. El culto dominical, hermanos, tiene que estar diseñado y pensado intencionalmente para que otras personas conozcan a Cristo. Las reuniones de jóvenes tienen que estar diseñadas para que otros jóvenes rindan su vida a Cristo. El festejo del Día de las Madres, el del Día del Niño, el del Día del Padre, las fiestas patrias no deben de ser fiestas para agasajarnos solamente a nosotros mismos, sino que deben de ser eventos de alcance evangelístico, con impacto en la misión. Si no van a ser así, hermanos, es mejor no planificar nada. Estaríamos
como las mujeres al principio, organizando algo no basado en el Evangelio. El Evangelio debe ser la base y guía de todo proyecto que nos propongamos, hermanos. Como personas, como familias y como iglesias. Vivimos una vida centrada en el Evangelio, hermanos. Debemos vivir nuestras vidas centradas en este mensaje y en esta realidad de la resurrección del Señor. Y dejemos que este glorioso mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, sea el motor y la brújula de nuestras decisiones. Seamos una iglesia misional. Que todo lo que hagamos tenga como propósito impactar en el extendimiento del reino de Dios para su gloria. Podemos confiar, finalmente, hermanos, podemos confiar que todo proyecto, toda actividad que nosotros organicemos basada y centrada en el Evangelio será un proyecto misional y por tanto será un proyecto y una actividad que dé fruto para la gloria de Dios. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque Él no quedó en la tumba, Señor. Tú lo resucitaste, como había sido anunciado por los profetas y había sido anunciado por Él mismo, Señor. Era imposible que su cuerpo fuera retenido por la muerte. Creemos en un Cristo vivo, Señor. Nuestra esperanza es una esperanza viva, Señor. Y te alabamos por esa resurrección. Padre, permite que todo lo que hagamos, Señor, como familias, como personas, pero también como iglesia, Señor, esté basado en tu santo evangelio. Que no lo olvidemos por ningún momento, Señor, sino que siempre lo tengamos presente. Que siempre nos involucremos en tus proyectos, en tu misión, Padre. Y que dejemos atrás proyectos basados en buenas intenciones, en emociones, o lo que es peor, basados en un olvido a tu palabra y a tu evangelio. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, como personas, como familias y como iglesias. Y te alabamos y nos gozamos por la realidad de tu resurrección. Damos gloria a ti en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gocémonos. Cristo vive.